día o buenas tardes para todos. Realmente es un logro importantísimo de ASCACEP y procedimientos policiales. Y el logro mayor de tener a Jorge, disertante como pocos en Argentina, un experto conocedor de la estrategia, de inteligencia, un profesor brillante, muy poco aprovechado para mi gusto en Argentina. Y yo siempre digo, damos conferencias juntos y siempre comparo que a mí me toca encandilar con una vela cuando ustedes están mirando al sol durante 2 horas, ¿no? Así que es bastante complejo ponerse a la altura de Jorge. Pero hemos decidido con él, ya hace unos cuantos años hemos recorrido gran parte del país dando charlas. A veces pensamos que sembrando en el desierto. Hemos decidido dividirnos un poco en el trabajo para que él se explaye primero en lo macro, en lo general, y luego pasar a lo particular, con mi charla, explicando al principio los motivos, la necesidad de desarrollar o de cultivar la cultura del liderazgo, porque les pido disculpas porque estoy saliendo de un resfrío atroz, estuve 3 días en cama, y mi voz por ahí no es muy clara. Les decía, este liderazgo que, en este caso hablamos del liderazgo policial, porque bueno, nos lleva nuestra organización hacia ese camino, pero en realidad el liderazgo es una carencia en todas las organizaciones de la Argentina y por lo que me he dedicado a estudiar en los últimos años, hay muy pocos países que realmente desarrollan la cultura del liderazgo, sin entender que precisamente es a través del liderazgo cómo se compone la fórmula para que cualquier acción, cualquier operación que los seres humanos tengan o decidan hacer, tenga éxito. Sin el liderazgo es imposible llegar al éxito. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque el liderazgo fija los objetivos, fija aquello trazado en el plan, solidifica, consolida el plan. ¿Por qué? Porque toma la parte más importante de cualquier plan, que no es ni el dinero, ni los presupuestos, ni los recursos materiales, sino al ser humano, y lo pone al frente de ese plan, como el engranaje fundamental. Sin embargo, no se desarrolla la cultura del liderazgo. Muchas veces se habla mucho de liderazgo. Yo he leído infinidad de libros describiendo los distintos tipos de liderazgo, y algunos vamos a ver hoy, pero no ese es el objetivo de esta charla, para no aburrirlos. Vamos a ver algunos que yo he padecido durante mi carrera de 33 años en la policía. He encontrado algunos líderes verdaderos que son los que coinciden con mi punto de vista, que creo que son los que han tenido éxito cuando han desarrollado su gestión, y de los que yo he aprendido muchos. Tenemos un líder al frente de nuestra organización, hoy Ernesto es un verdadero líder, es un ejemplo de vocación, de compromiso, de sacrificio, de esfuerzo. Yo fui testigo de su accidente. Yo trabajaba con él cuando se accidentó. Fui testigo de su compromiso, de su porfía luego por volver. Un ejemplo de líder. Pero no es una constante que nosotros vemos a diario. Al contrario, el liderazgo, me atrevo a decir que en los países que he visitado, excepto honrosas excepciones, es pisado, es aniquilado, es de alguna forma desautorizado, sin tenerlo en cuenta. Y es por eso que es tan importante profundizar en esta cuestión del liderazgo si queremos tener éxito. Hoy estamos hablando luego de un atentado. Yo seguí con mucha atención el atentado de ayer porque además con Ernesto y tenemos amigos en común que viven en París que estaban en el foco del conflicto en el día de ayer. Y la primera impresión que uno toma cuando ve una circunstancia de este tipo es decir, ¿y dónde están los líderes? ¿Dónde están los émulos de Winston Churchill, de Charles de Gaulle? Como decía Jorge recién, los líderes están hablando sobre 200 muertos. Es decir, no se han tomado
en serio las circunstancias que provocaron el atentado de ayer, cuando hace menos de un año, 9 meses, precisamente, o 10, tuvieron un atentado de la misma magnitud. ¿Dónde está la respuesta? Bien, eso es lo que vamos a tratar hoy de llevar adelante en esta primera charla, que seguramente deberá complementarse luego con otras ya más profundas, más específicas de respecto del trabajo en equipo. He fijado para el módulo una especie de plan, para empezar, ¿no? Para cumplir con las premisas de Jorge. Fijar objetivos generales de este módulo. Es decir, ¿cuál es el leitmotiv que nos lleva a nosotros a hablar de liderazgo? En esta introducción que yo les he hecho, dejamos algunas circunstancias claras, pero bueno, fijar objetivos es precisamente tener un plan ordenado. Y en este caso un plan que nos sirva a todos como guía, como inicio, para seguir capacitándonos. Todos los días tenemos que hacer la capacitación. Concientizar de la importancia de desarrollar el liderazgo en todos los niveles de la institución a la que pertenecemos. Liderazgo y competencia social, es decir, que los policías hoy, los componentes de la fuerza de seguridad, son actores sociales, son la primera línea de contacto con el público, por lo cual hay que concientizarlos de que deben ser eficientes, bien preparados, listos para, no solamente en lo táctico, sino para dar la respuesta a la demanda social permanente, que puedan entender que deben establecer una relación de cercanía con la comunidad. Ya veremos por qué. Y finalmente, que haciendo eso se erijan en un ejemplo de autoridad y trabajo. Autoridad y trabajo. Para la comunidad, para los jóvenes de la comunidad y para sus propios subalternos, para quienes empiezan a ver en quienes ya tienen alguna cierta antigüedad en sus funciones, un modelo a seguir. Eso es fundamentalmente los objetivos generales. Ahora bien, después tenemos objetivos específicos, ya apuntándonos a cada uno de los objetivos policiales, a cada oficial, a cada agente. No cabe duda que una institución como las policías, como las fuerzas de seguridad, requieren de que haya fuertes liderazgos. Ahora bien, en Argentina no existe eso. En Argentina se tiende al aplastamiento, se tiende a la homogeneización, a aplastar la pirámide, a que no exista una línea de mandos bien clara, bien definida, con responsabilidades y con autoridad. Y eso hay que volver a hacerlo. Imagínense ustedes que en este momento nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y en otras policías del país en una transición política. Pues bien, las instituciones policiales y de seguridad en este momento son propiedad de algunos funcionarios. Y entonces en ese contexto están creando nuevas estructuras todos los días, incluso en contra de las leyes orgánicas que cada organización tiene. Las siguen creando por un capricho, por una venganza, es decir, cada vez se alejan más de los conceptos de liderazgo. Y eso es lo que nosotros debemos revertir. Por supuesto que la ley sigue existiendo y yo tengo la esperanza de que rápidamente se vuelva a un cauce normal. Pero mientras tanto los policías están sufriendo. Lo padecen quienes mandan, lo padecen quienes reciben las órdenes, quienes están abajo, en la base. Debemos brindarle herramientas que permitan recuperar la autoridad, que ellos mismos sientan que están recuperando la autoridad. Es un esfuerzo muy grande que tienen que hacer los policías, tienen que dar el primer paso. Ahora veremos cómo, ¿no? Porque evidentemente haber perdido la autoridad fue una decisión, como decía Jorge hoy, estratégica. Perversa, pero decisión estratégica al fin. Debemos restituirle la autoridad. Pero hoy hay una gran oportunidad para las instituciones policiales. En Argentina, fundamentalmente, pero en todo el mundo, quien representa el orden, quien representa la autoridad, tiende a ser mal visto. Más allá del respeto que se le tenga o el miedo que se le haya impuesto en una u otra sociedad, el individuo, la persona, la estructura que debe mantener el orden, que debe imponer la autoridad, siempre tiende a ser reprochado. Una simple naturaleza humana de no apegarse a las normas. Por supuesto que
En los países de América Latina está mucho más profundizado ese sentimiento, ¿no? Por lo cual nosotros debemos hacer docencia dentro de nuestro personal, en todos los niveles de conducción, en todos los niveles de la organización, para revertir la situación, para aprovechar esa crisis tan grande de seguridad que hay en el mundo, para que posicionar nuevamente a las policías en un cuadro, en una postura de beneficio hacia la institución, no personal. Para que entiendan que los policías deben ser parte de la solución. Desarrollar y fortalecer los comportamientos asertivos de los efectivos policiales. Es decir, que tengan equilibrio, que se puedan manejar entre la pasividad y la agresividad sin necesidad de tocar los límites. Y favorecer el desarrollo de los oficiales, de todos los cuadros, para que se eviten las conductas negativas, aquellas conductas que empañan la imagen de la institución, porque la imagen de la institución la construyen todos los policías. Es mentira que se hace por decreto, por norma. Cada uno es parte del todo. Y si cada una de esas partes no funciona conforme a la asertividad, a la proactividad y a la eficiencia, evidentemente el todo no funcionará como nosotros pretendemos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante desarrollar las competencias, nos preguntamos, del personal policial? ¿Y cuál es la repercusión en la relación con la comunidad? Es decir, ¿cómo la comunidad percibe las competencias que ese personal policial tiene? Y aquí es donde viene la gran cuestión. El sistema policial en el mundo tiene reglamentos, trabajan bajo una normativa muy estricta, tienen relación con el resto de las instituciones del Estado y sus obligaciones y derechos y sus propios funcionarios. Es decir, esto nos quiere decir que los policías son mirados permanentemente por su trabajo. Se apegan a un reglamento estricto, muy estricto. Además, los policías tienen una larga experiencia de trato con el público y transmiten a los jóvenes, a los más jóvenes, esa valiosa experiencia. Ahora, ¿esto alcanza? Esa es la gran pregunta. Ahí se genera un mito, el primer mito. Los liderazgos tienen muchos mitos, ¿no? Vamos a ver algunos avanzando la charla. Primero, el primer mito que nosotros tenemos que voltear es que se afirma que los policías no necesitan más que las dos fuentes anteriores para lograr un buen desempeño. Es decir, procedimiento establecido bajo una normativa institucional, por una ley y la experiencia. Con eso alcanza. Es decir, yo me pego a los reglamentos y aplico mi experiencia y con eso ya me alcanza. Y este es el primer mito que no es verdad, no es realidad. No es toda la realidad. Sobre todo en el último tiempo, en el nuevo orden mundial que estamos viendo, que está continuamente cambiando. Ayer volvió a ajustarse ese nuevo orden mundial en los atentados de París. Especialmente en América Latina, ha cambiado la percepción de la delincuencia, lo que hablaba Jorge de las nuevas amenazas. Y debido a ello, por supuesto, esto ha impactado en la imagen policial, la que se ha convertido en poco alentadora, poco confiable. Falta de respeto por el trabajo que los policías realizan. Entonces imagínense que acá en la Argentina mueren 70 policías por año, es inaceptable, pero ya nos hemos acostumbrado, es parte del folclore. Y bueno, un policía más. Ya ni siquiera existen las honras póstumas para ese policía. Y eso tiene que ver con la percepción de la sociedad. Imagínense, es inaceptable la muerte de un policía en los países centrales. Es una cuestión de Estado. Aquí es uno más, es un número. Pero eso también tiene que ver porque muchos de los efectivos policiales, individualmente y a veces por falta de capacitación, desarrollan conductas negativas que hacen ver mal al todo. Personas que en lugar de ayudar terminan siendo parte del problema. Y esa es una situación que hay que revertir. Y es necesario para eso incursionar profundamente en la cultura del liderazgo. Miren, por ejemplo, la cultura negativa de algunos efectivos, dice la placa, hace que se hable de los policías como personas que en lugar de ayudar terminan siendo parte del problema. Esta es una vieja foto de una película llamada La Loca Academia de Policía, no sé si alguno de ustedes la habrá visto, tal vez sean más jóvenes que yo, pero es una película que representa, ¿no? Si vemos al jefe con cara de malo, pero el resto es un desastre. Bien, la vio Cristina.
Este es un ejemplo, ¿no? Si no más en el tiempo, aquí en la actualidad, más cercano, tenemos a nuestro querido jefe Gorgory de policía, ¿no? De los Simpsons. Yo siempre uso imágenes de los Simpsons para dar clases, porque entre los más jóvenes, entre todo el público, siempre tengo acepción con esto, ¿no? Siempre despierta por ahí simpatía. Pero cada una de las escenas de los Simpsons es la realidad misma de la vida, y yo creo que se inspiran en la Argentina para hacer esta serie. No sé si será en todos lados igual, ¿no? Pero es la imagen policial que proyecta este personaje, la gran desconfianza, vuelvo a repetir, falta de respeto por el trabajo que realiza. Y eso se proyecta en toda la sociedad latinoamericana. Y por lo que yo he observado, mire, yo estuve hace poco en Europa paseando, estuve en la casa de Ernesto unos días, recorrí 2 o 3 países, 4. Y en todos lados vi gran despliegue de operatividad, mostrando fuerza, mostrando despliegue. Pero veía luego a los policías o a los integrantes de las Fuerzas Armadas con los mismos vicios que nosotros aquí. El teléfono celular, la distracción charlando. No vi una una actitud de atención, de vigilancia. Y eso me pareció a mí una debilidad muy grande. Y yo les decía a mis hijos en aquel momento, si aquí hay un atentado, los primeros que mueren son estos que están cuidándonos. Porque están distraídos, no tienen ni idea, no miran, no ven amenazas, no están continuamente alrededor. Y eso es la falta de liderazgo. Sí, desgraciadamente es cada vez más habitual. Nosotros en Occidente, en el mundo occidental, nos hemos dormido en los laureles, ¿no? Hemos alcanzado un estándar económico aceptable, cada uno en su país más o menos tiene las comodidades, y creo que eso es una gran debilidad que nosotros tenemos. Y eso no es ajeno a las fuerzas policiales. La formación de las fuerzas policiales responde también a esa misma matriz. Tenemos que revertir, tenemos que revisar hacia el interior de las fuerzas policiales cómo es que estamos desarrollando nuestras actividades, cómo es que estamos pensando nuestra visión y nuestra misión. En el trabajo policial cada vez se ha hecho más importante el control y prevención del delito. O sea, lamentablemente esta charla estaba pensada para un antes y un después de lo que pasó ayer, ¿no? Pero mueve a pivotear sobre ese tema porque es muy impactante, muy conmocionante, y bueno, es el último que ha pasado y está tan fresco. Pero la prevención es fundamental. Ahora, la prevención sin liderazgo es imposible llevar adelante. Decía Jorge hace un ratito, la cuestión de la planificación, de los recursos, ¿no? Los recursos, si no están aprovechados, si no están eficientizados en el uso, no sirven de nada, es un derroche. Además hay que redefinir la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana hoy es un constructo que obliga a que todos participen de alguna manera, que la comunidad sea participativa. Pero si la comunidad no tiene confianza en sus fuerzas policiales, será muy difícil que pueda participar, porque no es invitada, son los cuerpos policiales los que tienen que dar el primer paso hacia la conquista de la confianza del público. El conocimiento policial, la experiencia de la policía en su comunidad es un valor muy apreciable, pero no es suficiente. Hoy los ciudadanos ya no son solamente individuos que se limitan a obedecer a hacer una denuncia y a seguir un proceso de acuerdo a un sistema jurídico, legal o de investigación que cada país tenga. No, hoy la gente reclama, manifiesta sus problemas, no acata las decisiones porque sí, preguntan, cuestionan, y en ese cuestionamiento, en esa pregunta, tienen demandas y es importante que esas demandas a veces sean resueltas entre todos, que haya una participación de la comunidad importante. Para que la comunidad participe tiene que haber un compromiso. Mire, yo les cuento la experiencia, yo fui jefe de la Policía Comunal de Lobos durante 9 años, y aquí desarrollamos un plan del que Jorge hizo alguna referencia mientras charlaba.
basado en tres pilares fundamentales. Y uno de los tres pilares, por supuesto, fue la participación comunitaria. Los otros fueron la prevención del delito, todas sus manifestaciones, y la profesionalización del cuerpo policial. La participación comunitaria fue el más complejo de conseguir, porque fue ganarse la confianza de la ciudadanía paso a paso, día a día, acto tras acto, haciendo lo que se decía, que había una concordancia, una consonancia entre lo que se decía y lo que se hacía. Fue la única manera, un constructo que rindió muchísimos frutos a mediano plazo. Veía por ahí algún chat en la charla anterior que hablaba precisamente de las proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Bueno, nuestro éxito de conquista de la confianza, que todavía hoy persiste en la comunidad de Lobos, es ese compromiso, esa participación, que hizo que el delito bajara, por el solo hecho de que ayudaban con su proactividad a los vecinos a que la policía respondiera. Por supuesto que del otro lado tenía que haber una contestación acorde, un compromiso de dar la respuesta en tiempo y forma. Y se logró, hoy todavía se sostiene, a pesar de que el delito obviamente sigue evolucionando y esparciéndose, porque como decía también Jorge hoy, esto fue un remedio local, pero los remedios generales no aparecen todavía. Esperemos, tal vez en corto plazo empecemos a ver algún cambio, todos esperamos eso. Ahora bien, ¿qué es el liderazgo? Básicamente el liderazgo es un constructo que consta de dos partes. Por un lado los líderes y por otro lado los liderados. Cada una de esas partes son tan importantes una como la otra, son componentes que no pueden funcionar separados. O sea, el líder y sus liderados conforman el liderazgo. Y por supuesto, para la construcción de ese liderazgo debe tenerse una actitud estratégica, una postura estratégica y una visión. Ahora veremos un poquito de eso, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos de la postura estratégica, es decir, la forma en que yo me paro frente a la vida, frente a las situaciones que me tocan vivir, en este caso en el ámbito profesional, y cómo respondo a esas situaciones, y cómo respondo a esos retos, a las amenazas, cómo aprovecho las oportunidades que tengo. Es decir, tengo un escenario en el frente que yo lo veo, que puede ser a veces complejo, difícil de enfrentar, que son retos o que son amenazas, pero que yo tengo que tratar de convertir en oportunidades, es decir, tengo que ser optimista. Esa es la forma en que yo adquiero una postura estratégica, es decir, cómo yo me paro frente a la vida. Cada vez que tengo una crisis, veo una oportunidad, siempre. Esa es la forma en que yo empiezo a fortificar o a germinar, mejor dicho, la cultura del liderazgo. Profundizando un poquito más en la postura estratégica, y ya desde el punto de vista de un policía, del policía, el policía es un representante de la autoridad, que ostenta liderazgo, es un ejemplo a seguir, en su lugar de trabajo, en la comunidad. La comunidad lo mira por su uniforme, se identifica, es identificado por la comunidad. Ahora bien, para que su liderazgo sea un liderazgo positivo, eficiente, a seguir de verdad, que sea un modelo a seguir, debe orientarse a cumplir con los propósitos establecidos en dos características fundamentales que tiene la organización: la misión y la visión. Cosa bastante rara aquí. Como decía Jorge hoy, nuestras fuerzas de seguridad, nuestras fuerzas policiales están sin misión. Si no tienen misión, es raro o es casi imposible que tengan una visión. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una cuestión y la otra? La visión es aquello que yo pretendo a futuro, lo que decía Jorge, es fijar los escenarios. Tengo escenarios a futuro, ¿y cómo son esos escenarios? Bueno, no lo sé, tengo que verlo. Para eso tengo que fijar mi visión de la organización policial. Y luego, una vez que fijé la visión, es decir, que puse los objetivos, desarrollo la misión, en la parte táctica de la organización. Esa visión y esa misión tienen que ser conocidas por todos los integrantes de las fuerzas de seguridad. La comunicación institucional, que aquí en la Argentina por lo menos no existe. Yo he visto por ahí en la Policía de Nueva York la comunicación institucional permanente, diaria, día por día, en todos los niveles de conducción, en todos los niveles de obediencia de la policía. Pero aquí realmente
las órdenes se desconocen. Por supuesto no existe una visión ni una misión estratégica. Por lo cual también hay que reconstruirlo. Por eso es tan importante que las organizaciones de seguridad, las fuerzas de seguridad, todas dirijan su mirada hacia la cultura del liderazgo. A mí me ha tocado este año ser profesor de liderazgo en la Escuela de la Policía Metropolitana, donde yo pensaba que me iba a encontrar con un grupo concientizado de esta cultura. No, evidentemente tampoco la tenían, a pesar de que la mayoría a los que yo le di clases son oficiales y jefes escindidos de otras fuerzas, retirados de la Policía Federal, o de la Policía de la Provincia, o de la Gendarmería, o de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, jamás habían escuchado hablar en los términos en que se les habló en estas clases del liderazgo. Y es bueno, por ahí es alentador para Jorge, para mí que fuimos los profesores que fuimos a dar clases ahí, el hecho de que la organización, la institución se preocupe por el desarrollo de la cultura del liderazgo. Es un primer paso. Ojalá todas las fuerzas del país copien. No solamente porque vamos a tener trabajo con Jorgito, sino porque realmente es la necesidad del cambio. Para que este liderazgo sea eficiente, tiene que aprender a utilizar todas las habilidades y conocimientos. Tiene que aprender a dirigir a sus subordinados.